Mi nombre es Estrella Carmina Arcos Pimentel, docente a cargo de la asignatura de Historia de México 1. Uno de los temas que estuvieron trabajando en las actividades de esta semana iba en torno a lo que era la Guerra Fría y la globalización. La globalización es una de las consecuencias que se da al finalizar la Guerra Fría. Pero antes, ¿qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría es un conflicto que se dio entre Estados Unidos y la Unión Soviética, definido de la siguiente manera. Es un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural entre dos bloques de países liderados por Estados Unidos de América, nación capitalista, contra la Unión Soviética, nación socialista. Nunca hubo un enfrentamiento armado como tal, sin embargo, otro tipo de intereses se vieron representados en lo que fue este conflicto de orden mundial. Por otro lado, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a crear una serie de organismos e instituciones económicas y de paz a nivel internacional, que buscaban consolidar e integrar a la mayor parte de naciones para mantener el orden y la paz y de esta manera evitar que se dieran una serie de conflictos como los que se habían tenido con la Primera y Segunda Guerra Mundial, y por otro lado tener también instituciones económicas que permitieran un desarrollo económico por igual. En este caso, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, la mayor organización internacional al día de hoy, fue creada en 1945. En esta primera etapa estaba integrada por 51 países con el fin de mantener la paz y la seguridad en el mundo, promover la amistad entre las naciones, mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos. Por el lado económico surge el Banco Mundial, que fue creado en 1944 con sede en Washington. Es una asociación mundial única. Las 5 instituciones que lo integran trabajan para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los países en desarrollo. Ahora bien, ¿qué es la globalización? La globalización busca precisamente esa comunicación e interconexión entre las diferentes naciones. Esto se ha visto reflejado tanto en el desarrollo tecnológico y el uso del Internet, como también con lo que vienen siendo los tratados económicos internacionales. La definición nos dice que es el proceso de aproximación entre las diversas sociedades y naciones que existen en todo el mundo, ya sea en la esfera económica, social, cultural o política. Esta fue la lectura que tenían que realizar, y de esta misma tenían que encontrar las respuestas para solucionar las siguientes preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿qué entiendes por nueva globalización? Nuestra respuesta debe ser un mundo integrado económicamente bajo el predominio de Estados Unidos y sus empresas transnacionales, y en menor medida en Europa y Japón. Ahora bien, la globalización comprende a todos los países del mundo involucrados, únicamente que está resaltando a estos sitios o lugares porque son los que tienen una mayor posibilidad de desarrollo económico. La segunda pregunta, ¿por qué antes de la nueva globalización la integración mundial no era total? Esto era debido al enfrentamiento que se tenía entre los dos bloques, el capitalista y el socialista, lo que era la denominada Guerra Fría. Pregunta 3. ¿Qué nuevo orden se estableció tras el fin de la Guerra Fría? El capitalismo, una vez que se da el triunfo a Estados Unidos. Pregunta 4. ¿Cuáles han sido sus características? El surgimiento de nuevos países, unos independizados y otros reformados. Esto debido a la descolonización y procesos de independencia que tuvieron las naciones ubicadas en los continentes de Asia, África y Oceanía. ¿Qué conflictos armados se liberaron a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI? Precisamente como consecuencia de estas independencias y la búsqueda de ampliar sus territorios, se dio una serie de guerras a finales de los 80s y principios del siglo XXI. Hablamos de la Tercera Guerra Balcánica por la disolución de Yugoslavia, las guerras del Congo y las 2 guerras del Golfo Pérsico. Y continuando el conflicto palestino-israelí, es decir, el enfrentamiento que se sigue viviendo en la región de la Franja de Gaza entre israelitas y palestinos. Nuestra otra actividad decía, lee las afirmaciones y escribe en el cuadro una B si son verdaderas o una F si son falsas, quedando de la siguiente manera. La ONU, a través del Banco Mundial, tiene el poder de veto en la firma de tratados de comercio internacionales. Esto es falso debido a que la ONU tiene una finalidad de contener la paz en el mundo. ¿Actualmente China y Estados Unidos son rivales económicos? Sí, puesto que son las dos naciones que tienen el mayor poderío económico.
Mercosur, evidentemente es verdadero, es una zona comercial que abarca Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, es decir, los países que comprenden lo que se conoce como el cono sur del continente americano. OMG significa Organización Mundial del Comercio, eso es falso. La Organización Mundial del Comercio es la OMC. El TEMEC, antes Telecan, es un tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto es cierto, el mismo que se firmó desde 1994. Por último, en la actualidad los países socialistas conforman una zona comercial llamada Consejo de Ayuda Mutua Económica. Falso. Aunque sí existió esta organización, se vio destruida o eliminada cuando se da la desintegración de la Unión Soviética en 1991.